Ok, vamos a explicar algo eh, rápido sobre el trabajo académico de desarrollo de aplicaciones 2, ¿no? Donde nos piden, por ejemplo, desarrollar, ¿no? Eh, digamos, unos procedimientos como descargar Android Studio, crear un emulador de acuerdo a la versión de Android, ¿no? Implementar, por ejemplo, los trabajos de laboratorio. En el caso, por ejemplo, para realizar este desarrollo hay que tomar en cuenta muchos recursos, ¿no? Especialmente propios del ordenador. A ver, en el caso mío, por ejemplo, ¿no? Dentro de mi ordenador tenía una serie de problemas, ¿no? Uno, por ejemplo, es sobre el procesador AMD, ¿no? En la cual, por ejemplo, cuando uno quiere hacer la parte de sacar, por ejemplo, el simulador, prácticamente no nos permite trabajar con procesadores tipo AMD, ¿no? Hay que buscar, ¿no? Hay que investigar un poco para poder llegar a esos detalles, ¿no? A ese punto vamos a llegar. El primer punto, por ejemplo, es descargar el Android Studio. Según, por ejemplo, los trabajos del profesor, tenemos prácticamente un desarrollo utilizando el IDE NetBeans, perdón, el IDE de Eclipse. Está bien. Y en este caso necesitamos, por ejemplo, tener el SDK de Android Studio, en la cual se realizaban las configuraciones deseadas y todo esto, ¿no? Pero si nosotros trabajamos, por ejemplo, con Android Studio en versiones actuales, el Eclipse, perdón, el- claro, el Eclipse no nos ayudaría porque en sí ya no hay soporte, ¿no? Entonces, lo más recomendable es hacer una descarga propia desde el propio IDE de Android, ¿no? Que lo tendríamos prácticamente que nosotros hacer la descarga, ¿no? De esta manera. Entonces, entramos, por ejemplo, a la parte de Google, ¿no? Ponemos, por ejemplo, Android Studio, ¿no? Y hacemos la descarga. ¿Está bien? Vemos en el caso de acá, que ya tenemos justamente la descarga determinada. Está bien, veamos. Vamos de frente mejor a la parte de las carpetas. Ya está. Por tipo. Muy bien. Vamos. Android. ¿De acuerdo? Vamos a esperar, por ejemplo, que se realice la descarga. Ahí está Android. Ya. De acuerdo. Veamos, acá está, ¿no? Prácticamente este sería el Android Studio. ¿De acuerdo? El propio IDE de mismo Android, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, realizar, por ejemplo, la instalación, ¿no? Que es una serie de pasos que no es prácticamente nada complicado para realizarlo, ¿de acuerdo? Una vez ya generada la instalación, ¿de acuerdo? Dentro del Android, ¿está bien? Tenemos, por ejemplo, que descargar también unas ciertas librerías, ¿no? En este caso, por ejemplo, una de las que yo estoy utilizando justamente lo que el profesor nos manda, la versión de Android 4. Si no me equivoco, a ver acá, creo que lo tenemos en el otro, ¿no? Pero la versión justamente 4, ¿no? Que estamos justamente utilizando. Bien, tenemos que justamente realizarlo de esa manera. Ya teniendo, por ejemplo, la instalación, ¿de acuerdo? Ya teniendo, por ejemplo, también descargados también los recursos que necesitamos. El otro punto que se necesita en esta tarea es crear el emulador, ¿no? O la versión de Android que estamos utilizando. Yo en este caso aquí es donde he tenido prácticamente un poco de sufrimiento, se puede decir. Por ejemplo, al inicio estaba utilizando, por ejemplo, la parte del primer emulador, pero prácticamente me determina que no lo soporta, no puedo prácticamente trabajarlo. Intenté con otro, está bien. También justamente tengo el mismo problema, ¿no? Dice, este tampoco no puede correr. Muy bien. De la otra manera, me tuve que buscar justamente, ¿no? Una, otro emulador, ¿no? Justamente este de acá que tengo, ¿no? Lo vemos acá, el tipo de CPU, de esta manera. A ver,
Veamos, acá también he tenido error al momento de correr, no es que esté funcionando correctamente. Ya está, muy bien. Este es el, ahí está. Este justamente es el tipo de CPU que prácticamente no me ha generado ningún tipo de falla. ¿De acuerdo? Entonces lo que tendría que hacer acá es crear una máquina virtual, ¿de acuerdo? Utilizado por ejemplo en tablets, en phone, veamos Nexus 55, Chonex, está bien. Acá tenemos por ejemplo lo que nos puede, digamos, recomendar. Tenemos por ejemplo en el caso de Intel de 32 y 64 bits, y a través de otros hemos utilizado justamente lo que estaba determinando, ¿no? Justamente había utilizado el AMRVIA, ¿no? Android 6.0, ¿no? Con este prácticamente es el que yo he estado trabajando, que lo estamos observando de esta manera. ¿Está bien? Acá. Muy bien, este prácticamente es el simulador que tendría que trabajar. ¿Está bien? Ahora, en cuestión, por ejemplo, del trabajo que hemos ido trabajando, realizando, ¿no? Según, por ejemplo, lo que nos determina, se ha creado, por ejemplo, un proyecto, ¿de acuerdo? Llamado ejemplo 1. Mm, y vamos a crear, por ejemplo, un paquete llamado android.ejemplo, ¿no? Y hemos abierto el archivo main XML. Vemos de la siguiente manera. A ver, esto todavía no se apaga. Ya está. Ahora sí. Pues acá, ahí lo tenemos, ¿no? Justamente hemos agregado un nuevo archivo, un proyecto. Está bien. Una utilidad, por ejemplo, mi aplicación. Nosotros sí lo vamos a tomar en cuenta. Lo vamos a llevar con el nombre llamado ejemplo. ¿De acuerdo? Android ejemplo. Entonces, vamos a esta parte de acá. Ahí está, un ratito. Se cierra un momento. Ejemplo. Android ejemplo. Muy bien. Termino lenguaje tipo Java. Puedo, por ejemplo, utilizar otra ruta. No habría ningún problema. Finalizar. Muy bien. Mientras tanto, vamos a esperar a utilizar el otro hasta que cargue. Ahí está. A ver, entonces, perfecto, parece que ya está corriendo rápido. Ya está. Bien, este también tengo acá un problema en la cual empieza a demorar. Uf, ya, acá. Desde el ACF hemos utilizado justamente los dos tipos. Vemos al Layo, el XML, ¿de acuerdo? Hemos justamente utilizado la línea de código, que sería esta parte de acá. No, este de acá, ¿de acuerdo? Esto lo hemos utilizado, ¿no? Lo hemos copiado, lo hemos trabajado sin ningún problema. Listo. Guardo. Wow. Ya está. Y de ahí, por ejemplo, dentro de Java, está bien, justamente he hecho otro tipo de proyecto, también justamente hemos trabajado, ¿no? Donde tenemos, a ver acá, esta es la parte de diseño, esta es la parte del código, y acá justamente la estructura que nos pide. Este sería el XML y acá sería, por ejemplo, la de Java. Java. Este. Ahí lo tendríamos. Muy bien, acá vamos a tener de repente una serie de conflictos. Acá es poco. Ahí está, ¿no? Perfecto. Acá, a ver. Page, acá no sé por qué me está saliendo esto, ya no está por demás. Ahí es. Perfecto. Acá, ejemplo 1, ¿no? Sí, mi proyecto acá le puse con nombre My Calculadora.
Entonces habría que cambiar acá my y punto y coma. Ahí está. Muy bien, perfecto. Entonces, por ejemplo, acá es la parte del primer el primer ejercicio de laboratorio. No voy a explicar hasta esa parte debido, por ejemplo, al tiempo que se me toma y quiero al menos presentar algunas partes debido a los inconvenientes que he pasado con la instalación, ¿no? La configuración que me he tomado en cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, haber tomado las partes más necesarias, ¿no? Para poder implementar lo que es Android Studio, tanto su configuración y la parte de las simulaciones de Android. Muy bien.